Voz de amonestación, Parley Peprat, capítulo 3. El reino de Dios. Crucifixión y resurrección de Cristo. Gustosamente habrían dado sus vidas en la lucha para ponerlo sobre el trono, pero someterse mansamente, sin ninguna resistencia, abandonar todas sus expectaciones y hundirse en la desesperación, desde el apogeo del entusiasmo hasta la más humilde degradación, fue más de lo que buenamente los judíos pudieron aguantar. Retrocedieron llenos de aflicción y volvieron cada quien a sus redes o sus respectivas ocupaciones, creyendo que todo había terminado, y pensando tal vez de este modo: ¿es esto el resultado de nuestra labor? ¿Para esto abandonamos todas las cosas del mundo, nuestros amigos, casas y tierras? ¿Para esto hemos padecido persecuciones, hambre, fatiga y vergüenza? Confiábamos en que Él había de ser quien libraría a Israel, mas he aquí, lo han matado y todo ha terminado. Durante 3 años hemos despertado una expectación general por toda Judea, anunciando a la gente que el reino de los cielos se había acercado. Pero ahora que nuestro rey ha muerto, ¿cómo podremos encararnos con ellos? Estas eran las cavilaciones que hacían los apóstoles, abrigando pensamientos como los anteriores. Cada cual de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cada cual se volvió a su propio camino y todo volvió a quedar en silencio. Había cesado de oírse en Judea la voz que proclamaba: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dormía en los brazos de la muerte. Una piedra grande con el sello del imperio cubría la sepultura donde se hallaba. Afuera, los soldados romanos vigilaban en silencio. Repentinamente, de las regiones celestiales descendió un potente ángel, ante cuya presencia los guardias cayeron como muertos mientras rodaba la piedra de la entrada del sepulcro. El Hijo de Dios despertó de su sueño, quebró las ligaduras de la muerte, y poco después, habiéndose aparecido a María, la envió a sus discípulos con las gloriosas nuevas de su resurrección y el lugar donde los encontraría. El Hijo de Dios despertó de su sueño, quebró las ligaduras de la muerte, y poco después, habiéndose aparecido a María, la envió a sus discípulos con las gloriosas nuevas de su resurrección y el lugar donde los encontraría. Después de verlo, toda su tristeza se convirtió en alegría, y todas sus esperanzas anteriores revivieron. Mas ahora ya no iban a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora les fue dicho que permaneciesen en Jerusalén hasta que el reino quedase establecido, y ellos se encontrasen preparados para abrir la puerta del reino
y adoptar en él como ciudadanos legales a los extranjeros y forasteros, administrándoles ciertas leyes y ordenanzas que iban a ser las leyes invariables de adopción, y sin las cuales ninguno jamás podría hacerse ciudadano. Características que siempre distinguen ese reino. Habiendo ascendido a los cielos y habiendo recibido todo poder en los cielos y en la tierra, Jesús de nuevo volvió a sus discípulos y les confirió la autoridad diciéndoles: Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí deseo suplicar que no pasemos por alto esta comisión, sino hasta que la entendamos, porque luego que la hayamos entendido, no tendremos por qué confundir el reino de Dios. Antes descubriremos en el acto las características que para siempre habrán de distinguirlo de todos los demás reinos o sistemas religiosos del mundo. Para evitar el mal entendimiento, vamos a analizar dicha comisión y examinar cada parte cuidadosamente bajo su propia luz. En primer lugar, habrían de predicar el Evangelio, o en otras palabras, las buenas nuevas de un Redentor crucificado y resucitado a todo el mundo. En segundo lugar, el que creyera y fuera bautizado sería salvo. En tercer lugar, el que no creyese en lo que predicaran sería condenado. Y en cuarto lugar, a los que creyesen los seguirían estas señales: echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, alzarían serpientes, si bebiesen cosa mortífera, no los dañaría, y pondrían las manos sobre los enfermos para que éstos sanaran. Las señales siempre siguen a los creyentes. Ahora bien, la causa de que mal se interprete lo anterior se debe o a una ceguedad intencional o a la falta de comprensión del idioma, porque nos dicen algunos que estas señales seguirían solamente a los apóstoles y otros que iban a seguir a los creyentes de esa época únicamente. Cristo, sin embargo, da la misma importancia a la predicación, la creencia, la salvación y las señales que iban a seguir. Si una de estas cosas está limitada, también las otras lo deben de estar. Al cesar una, las demás también se acabarían. Cristo, sin embargo, da la misma importancia a la predicación, la creencia, la salvación y las señales que iban a seguir. Si una de estas cosas está limitada, también las otras lo deben de estar.
Al cesar una, las demás también se acabarán. Si el lenguaje del pasaje limita las señales a los apóstoles, también limita la fe y la salvación a ellos. Si a ningún otro iban a seguir estas señales, luego ningún otro habría de creer y ningún otro se salvaría. Además, si el lenguaje limita a esas señales a los de la primera edad o edades del cristianismo, también limita la salvación a los de los primeros días del cristianismo, porque uno queda tan forzosamente limitado como el otro, y donde una cosa está en vigor, las otras también lo están, y donde una de ellas termina, las demás tienen que parar. ¿Por qué no decir entonces que ya no es necesaria la predicación del Evangelio, o la fe, o la salvación? Pues se dieron al principio solamente para establecer el Evangelio. Lo mismo sucede con decir que ya no se necesitan las señales y que se dieron al principio solo para establecer el Evangelio. A esto podréis decir con asombro: ¿pero qué no han cesado estas señales entre los hombres? Probadme que han cesado, digo yo, y con ello probaréis que la predicación del Evangelio ha cesado, que los hombres han dejado de creer y ser salvos, y que el mundo se halla sin el reino de Dios. O de lo contrario, probará que Jesús fue impostor y que sus promesas no surten efecto. El don del Espíritu Santo es esencial en el reino, pues habiendo analizado y entendido esta comisión, continuemos el tema de la organización del reino de Dios en los días de los apóstoles. Después de conferirles su autoridad, el Salvador les mandó que permaneciesen en Jerusalén y no emprendiesen su misión sino hasta después de ser investidos con poder de lo alto. ¿Por qué esta dilación? Porque nunca ningún hombre ha sido, ni podrá jamás quedar capacitado ni ser apto para predicar ese evangelio y enseñar las cosas que Jesús le mandare sin el Espíritu Santo, y un Espíritu Santo muy distinto, por cierto, del que dicen tener los hombres que no están inspirados, porque el Espíritu Santo de que habló Jesús ha de guiar a toda verdad, traer a la memoria todas las cosas que él hubiere dicho, así como mostrar las cosas que están por venir, sin mencionar que los habilitará para que hablen todos los idiomas de la tierra. De modo que el hombre que va a predicar necesita muchísimo ese Espíritu Santo. Primero, para guiarlo a toda verdad, a fin de saber que va a enseñar. Segundo, para fortificar su memoria, no sea que se le olvide enseñar algunas de las cosas que fueron mandadas. Y tercero, necesita saber acerca de las cosas que están por venir, a fin de que pueda advertir a sus oyentes del peligro que se aproxima, y esto lo constituirá profeta. Por lo anterior, se puede ver por qué Jesús tuvo tanto cuidado de que nadie predicase su evangelio sin el Espíritu Santo. También se podrá entender cuán diferente es el Espíritu de verdad de los otros espíritus que han salido por el mundo para engañar a sus moradores, haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Si las iglesias de la actualidad tienen el Espíritu Santo,
¿por qué les es tan difícil entender la verdad? ¿Por qué andan por tantos caminos diferentes y variedad de doctrinas? ¿Por qué necesitan bibliotecas enteras de sermones, folletos, divinidades, debates, argumentos y opiniones? Todos escritos por la sabiduría de hombres que ni siquiera pretenden ser inspirados. Con justa razón se queja el Señor diciendo: su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Pero volvamos a nuestro asunto. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén hasta que fueron investidos con poder de lo alto, y entonces empezaron a proclamar el Evangelio. El bautismo es la puerta del reino. En lo que hemos expuesto, hallamos varias de las cosas que integran un reino. En primer lugar, hemos descubierto un rey, coronado de gloria a la diestra de Dios, a quien se ha entregado toda potestad en el cielo y en la tierra. Segundo, oficiales comisionados debidamente autorizados para administrar los asuntos del gobierno. Tercero, que las leyes por las cuales se han de regir son todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos que les enseñasen. Si ahora podemos hallar cómo llegaban los hombres a ser ciudadanos de ese reino, es decir, las reglas de adopción, entonces habremos descubierto el reino de Dios en esa época y quedaremos muy desconformes con todo lo que en nuestros propios días profese ser el reino de Dios y no vaya de conformidad con esa norma. Sucedió que en ese reino nadie era ciudadano por nacimiento, porque tanto los judíos como los gentiles se hallaban en el pecado y la incredulidad, y nadie podía ser ciudadano sin cumplir con la ley de adopción. Todos los que creían en el nombre del Rey tenían el poder para ser adoptados. No obstante, había una regla o plan invariable, mediante el cual eran adoptados. Y todos los que pretendían haberse hecho ciudadanos de alguna otra manera, cualquiera que fuese, eran tenidos por ladrones y robadores y nunca podrían recibir el sello de adopción.